Mi nombre es María José Añón, soy profesora de Filosofía del Derecho y voy a hablar de la renta básica y el ingreso mínimo vital. Comenzaré por referirme a la propuesta de renta básica de acuerdo o en el marco de su desarrollo en la Red Nacional y Europea de Renta Básica y en especial a partir de los trabajos del profesor Daniel Raventós. Y en un segundo momento me referiré al ingreso mínimo vital como una propuesta que hace el Ministerio como propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y que parece que es inminente su aprobación. Bien, la propuesta de renta básica es la siguiente. Por renta básica se entiende un ingreso incondicionado, individual y de carácter universal, es decir, es un ingreso en el sentido que es una cuantía monetaria que se percibe periódicamente, la perciben las personas individualmente consideradas, bien en calidad de ciudadanos o de residencia acreditada de alguna forma, y con carácter incondicional, es decir, compatible con otras fuentes de ingresos o con empleo. Entre las justificaciones más interesantes sobre la renta básica, creo que la más potente es la que nos dice que la libertad de las personas no está disociada de las condiciones materiales de su existencia y que estas condiciones tienen que asegurar que las personas puedan tomar decisiones, al menos las decisiones básicas de su vida, en condiciones de no dominación, de no interferencia, de no coacción con respecto a otros, lo cual quiere decir que las condiciones que garantizan la libertad se han de distribuir igualitariamente, impidiendo que alguien pueda tener un poder algunas personas puedan tener un poder desmesurado con respecto a la vida de los otros. Si estas ideas las trasladamos al terreno del derecho y de los derechos humanos, nos encontramos con que son ideas que refuerzan la tesis de la universalidad de los derechos sociales y también fortalecen una teoría robusta de los mismos. En este sentido, la renta básica podría estar integrada ya en algunos de los derechos que tienen una cobertura de primer nivel en el orden internacional, como el derecho a las condiciones básicas de vida, como el derecho a la protección social, a la seguridad social, a la asistencia social o la protección frente a la pobreza y la exclusión. Pero la renta básica tiene capacidad para convertirse, creo yo, en un derecho similar sería una especie de derecho al sufragio, pero en clave social. Esto lo dice también el profesor Luis Jimena en el segundo de los vídeos. Del mismo modo que el sufragio universal es la pieza básica de los derechos o de la ciudadanía, pues la renta básica sería la clave de la inclusión social. Bien, cuando nos acercamos a la renta básica, además de su justificación, nos preguntamos por su viabilidad, y su viabilidad a su vez puede ser examinada desde dos vertientes. Una es la financiación y otra es las características que tiene esta renta básica. Desde el punto de vista de su financiación, pues me voy a remitir a los trabajos de los profesores Jordi Arcarons, Daniel Raventós y Lluís Torrens, que en el marco de una reforma progresiva fiscal del impuesto de la renta sobre las personas físicas y en el marco de la lucha contra el fraude fiscal, hacen una propuesta en la que la renta básica sería viable y sería redistributiva, ¿no?, en un país como el nuestro. Y desde el punto de vista de las características y los efectos que previsiblemente podrían derivar de ellas, me voy a centrar solo en una, por razones de tiempo, porque las dos características más importantes de la renta básica son que es incondicional y que es individual, o sea, recibe individualmente, que la recibe individualmente cada persona, ¿no? Bien, esta idea de incondicionalidad es fundamental para poder hacer frente a una situación en la que nos encontramos, porque no solo se considera que es el elemento clave para poder hacer frente a las trampas o a la trampa de la pobreza y la precariedad, de acuerdo con la cual a las personas, se les obliga a elegir entre
la renta, entre estas rentas mínimas o los subsidios condicionados y otras rentas que puedan obtener, por ejemplo, a través del empleo, con la penalización de la pérdida de la renta. Y a veces ocurre, y en general ocurre, que las rentas que se obtienen por empleo son bajas o muy bajas. Pero además de esto, nos encontramos en una situación especial, vamos a llamarlo así, ya que la situación de pobreza con empleo ha ido aumentando progresivamente. De hecho, hoy nos encontramos con que un 15% de los asalariados están en situación de pobreza. Y una renta que no compatibilice o que no sea capaz de ser compatible o incondicionada, difícilmente va a poder hacer frente a esto, del mismo modo que tampoco se puede hacer frente al problema de la pobreza infantil, que en España también es enorme. Un ejemplo a pequeña escala de esto que digo lo podemos encontrar en una de las medidas que ha aprobado recientemente el Gobierno, en uno de los decretos recientes, y es un subsidio o una renta para trabajadores temporales que no podían o que no tenían condiciones para acceder al desempleo y para las empleadas de hogar. Esas rentas son, o esos subsidios son compatibles con el trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia, aunque son incompatibles con otras rentas públicas. Pues bien, seguramente vamos a poder verificar los efectos positivos de esta compatibilidad de rentas en un periodo muy breve. Pues bien, si pasamos ahora a examinar el ingreso vital mínimo, que es una propuesta, como digo, fundamentalmente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, pero en el que también, por supuesto, están implicados otros ministerios, y en definitiva es una propuesta gubernamental, ¿no? Y es una propuesta muy interesante porque está podemos decir, en el marco de todas las políticas públicas que se han puesto en marcha con ocasión de la crisis, a partir de la crisis de la pandemia de coronavirus que estamos sufriendo. Y como se ha visto, se han puesto en marcha muchísimas políticas públicas. La mayor parte de los vídeos anteriores a este tratan cada una de ellas, y tal como podemos decir, nunca se había visto este abanico tan grande de políticas públicas. En ese sentido, el ingreso mínimo vital forma parte de este conjunto de políticas, pero a la vez parece que se presenta con una vocación de permanencia, no solo de respuesta ante la crisis. Bien, este ingreso, de momento la información que tenemos sobre el mismo es a través de los medios de comunicación y por tanto no tenemos una información detallada de todas sus características, pero hasta donde conocemos podemos decir que se trata de un ingreso para los hogares o para las familias, dependiendo del número de personas que integran estos hogares, y de los ingresos que obtienen cada uno de ellos. Está pensado para responder ante una situación grave de pobreza y de vulnerabilidad familiar. En principio parece que exigirá una prueba de medios de todos los ingresos que se obtienen en ese núcleo familiar, y parece también que estará condicionado no solo a la obtención de otras rentas, sino que tendrá en cuenta, digamos, itinerarios o programas de inserción laboral para su reconocimiento. También se plantea como un ingreso que será, digamos, complementario del que ya reciben determinadas familias a través de las comunidades autónomas. Pues bien, teniendo en cuenta todas estas condiciones, en principio parece que
tendría este ingreso tendría algunas de las, vamos a decir, insuficiencias o limitaciones que tienen o que comparten todos los subsidios condicionados. La experiencia de su implementación es enorme porque ya tienen una gran trayectoria y es difícil calibrar sus efectos. Pero la idea principal sería que en la medida en que sea compatible con la obtención de otras rentas y que sean unas rentas que no sean de unas cuantías muy bajas, quizá tenga suficiente fortaleza como para hacer frente a la trampa de la pobreza y la precariedad a la que yo me he referido antes. Pero esto es algo que solo podremos valorar a la vista exactamente de, digamos, las rentas mínimas con las que sea, o las rentas con las que sea compatible este ingreso. En todo caso, también hay que esperar a poder, digamos, leer con detenimiento la normativa de su desarrollo normativo para valorar dos aspectos fundamentales. Uno, las condiciones o requisitos para acceder a él, porque si tenemos en cuenta las rentas mínimas o subsidios que existen, pues hay una variedad enorme de requisitos que se pueden tener en cuenta y que tienen efectos muy importantes. Y en segundo lugar también es importante valorar cuáles son realmente los programas o las medidas de activación laboral que exige este ingreso. Porque yo creo que algo que tenemos que tener en cuenta es que a la hora de examinar los subsidios condicionados o las rentas garantizadas, pues normalmente se presentan dos fines a alcanzar y estos dos fines suelen estar en tensión. Uno es la inserción laboral, otro es la inclusión social. En mi opinión, y tal, de acuerdo con todo lo que he explicado antes, evidentemente la inclusión social es un valor que debe prevalecer y debe, digamos, hacer que la inserción laboral sea una finalidad de orden secundario frente a esta. Pero esto es algo que no podremos valorar hasta que no tengamos el desarrollo normativo de esta figura en vigor.